Lo que vamos a cubrir hoy es los conceptos de tiempo profano, tiempo circular y lo que tiene que ver con la tradición primordial. Vamos a hablar lo que es el arquetipo de la repetición de los ciclos cósmicos y la tradición primordial. Vamos a tocar un poquito la doctrina hindú de los ciclos cósmicos, la precesión de los equinoccios y la relación que tiene con los ciclos cósmicos. Vamos a hablar un poquitico del calendario maya, que está tan famoso últimamente. Vamos a tocar un poco también de los mitos del diluvio universal, de los diluvios universales y destrucción, y las profecías hindú del Kali Yuga. Y al final vamos a hablar de las profecías Rosacruces, que son las que nos conciernen a nosotros. Los tiempos efectivamente cambian y el hombre efectivamente se deteriora. Eso creo que a nadie le cabe duda, que nada más encendiendo la televisión nos damos cuenta de que cada vez las malas noticias son las que más salen en la televisión. Hay sus buenas noticias, pero las malas noticias son las que más salen. Cuando nosotros reconocer el deterioro del ser humano es, francamente, reconocer el inicio de lo que es la civilización como tal, nosotros la conocemos ahora mismo. Lo que no es tan simple es reconocer el curso que tiene la historia en términos de ese entendimiento cíclico que los antiguos conocían. Es la repetición de la historia de acuerdo al orden natural de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Esa es la parte donde generalmente el común de las personas no está claro. Cuando nosotros, aquí dentro de la Orden Rosacruz, hay una segunda orden que es la Orden Martinista, para los que no sepan, donde se estudia mucho la parte del misticismo con base judeo-cristiano. Cuando nosotros estudiamos, cuando yo estudié personalmente el martinismo, el concepto de tiempo profano o lineal y tiempo sagrado o circular me llamó bastante la atención. Y eso obviamente me lleva a estudiar un poquito el concepto de los ciclos cósmicos. Cuando di el repaso de Atrium el año pasado como maestra auxiliar, el concepto de tradición primordial me llamó bastante la atención. Y obviamente los dos me habían llamado la atención porque los dos están relacionados el uno al otro, y eso lo vamos a ver hoy. El concepto de tiempo profano es el que nosotros todos conocemos, es el tic-tac de reloj, es el tiempo que nos gobierna la vida profana. Entiéndase por vida profana aquella que no está ligado a lo divino, a Dios. Esa es la concepción, ese tiempo profano es la concepción lineal de ver las cosas que generalmente tiene Occidente. Es como se ve la historia y los acontecimientos, que algo comienza, tiene un fin y ahí se acabó. Nada más se repite. El tiempo sagrado es un tiempo que no cambia, es un tiempo que jamás termina, es infinito, no tiene ni fin, ni principio, ni fin. Y los antiguos los representaban por el símbolo del Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, indicando la repetición. Ese tiempo nosotros lo experimentamos cuando estamos en oración, cuando estamos en meditación, cuando estamos en los rituales dentro del templo, porque es ese tiempo que cuando lo experimentamos nos pone en contacto con la presencia de Dios, con lo divino. Quiere decir que el tiempo lineal tiene que ver con lo profano y obviamente el tiempo sagrado tiene que ver con lo divino. Y es el que se repite. De ese tiempo sagrado hablan los orientales, mucho hablan los orientales, de un tiempo cíclico de involuciones y evoluciones, o sea, periodo de contracción y de expansión. Y muchos textos sagrados, no solamente los hindúes, hablan del tema y eso lo clasifica ya dentro de lo que es la tradición primordial. Y más adelante le voy a hablar un poquito de tradición primordial, que ya lo estamos mencionando tanto. La posibilidad de que el tiempo fluya cíclicamente, de que influya en la humanidad, ya sea por sí solo o por medio de los astros, y esa es la palabra clave ahí, es por medio de los astros, da lugar a dos tendencias. La primera tendencia es que sí, los planetas, el Sol y la Luna influencian ciertos aspectos del planeta, pero no al ser humano. Esa es una de las tendencias. Y esa generalmente, no sé si ustedes están familiarizados con este científico, Mikio Kaku. Ese hombre tiene una presencia en todos los medios de comunicación y en el internet, tiene una presencia extraordinaria. Yo vi una entrevista que le hicieron a él, porque él es así, como que está siempre está en los medios de comunicación y es buenísimo, ¿no? Pero le hicieron un día, lo estaban entrevistando, y ese día era luna llena, y el presentador, haciéndose el chistoso, le dijo, bueno, para cerrar le voy a preguntar, ¿la luna llena o hay luna llena? ¿Eso influencia al ser humano, sí o no? Y él dijo, eso es un mito, eso no existe, eso no es verdad.
A mí me sorprendió mucho que lo dijera porque él dentro de la clase de científicos que hay fuera es una persona con una amplitud de pensamiento. Pero bueno, esa es una de las tendencias, que no hay nada de esas cosas influencian al ser humano. La otra tendencia es que los planetas, el Sol, la Luna y todo el cósmico en general influencian ciertos aspectos del planeta Tierra, incluyendo al ser humano. Y esa es la parte que nosotros, que es el cósmico, influencia a todo, incluyendo al ser humano. Esa es la parte que a nosotros nos interesa. Cuando vino la supertormenta Sandy, yo quise averiguar qué había dicho el científico, ¿no? Y entonces entré en el website de él y efectivamente él dijo que, bueno, no que influenciaba al ser humano, pero sí que la influencia de la luna llena en esa supertormenta tuvo mucho que ver que las aguas subieran, en vez de los 12 pies que habían pensado, subió a 14. O sea que admitió un poquito ahí que influencia, no al ser humano, pero por lo menos todo, ¿no? Desde el principio lo estoy mencionando lo que es la tradición primordial. Ese arquetipo de la repetición de los ciclos cósmicos y la tradición primordial es lo que nosotros vamos a mirar hoy un poquito al detalle. Pero vamos, ¿qué es lo que es la tradición primordial? La tradición primordial es la base, es el fondo metafísico de la religión en sí. No es una religión y no es ninguna religión en específica, pero es más bien esa filosofía mediante la cual la religión y el ser humano como que se llegan a entender. Y hay unos conceptos de que si lo que se ve en una religión, si es de considerarse como un aspecto universal, si es de clasificarse como tradición primordial, debe entonces ocurrir a través de las culturas, tiene que trascender las fronteras, tiene que trascender que si hayan o no contacto físico con el hombre. Quiere decir que ese tipo de filosofía resurge en diferentes épocas y en diferentes lugares, sin necesariamente que haya una comunicación. Eso es lo que lo hace parte de la tradición primordial. El estudio de la tradición primordial no implica la adherencia a ninguna religión específica, más bien todas las religiones se alimentan de esa base metafísica. Por eso nosotros aquí dentro del rosacrucismo y de la orden martinista, manejamos ese concepto de tradición primordial, porque eso es lo que nosotros hacemos, ir a la base original de todas esas filosofías. Esto no tenemos mucho tiempo de ahondar en eso, pero al que le interese el tema pueden buscar el concepto de filosofía perenne y prisca teología, que eso más o menos le va a dar una idea. Y estos tres personajes, Guénon, Coomaraswamy y Fuyao Xuan, son los tres que más o menos manejan bastante la información a nivel general. No vamos a entrar mucho en eso. Ahora estamos hablando de el arquetipo. Bueno, vamos primero a definir lo que es arquetipo, ¿no? Es un patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. O sea que si estamos hablando del arquetipo, de la repetición de los ciclos, entonces tiene que ser algo que sea patrón, que se repita en otras culturas y en otras filosofías. Ese arquetipo de los ciclos cósmicos obviamente ya está encasillado en lo que es la tradición primordial. Y ese arquetipo lo que dice es que la historia de la evolución de la humanidad está dividida en varias épocas. En la mayoría de los casos, las edades son 4 o 7. Sus duraciones son circulares, porque se repiten, y los desastres que le ponen fin son por lo general diluvios y conflagraciones que sobrevienen en forma alternada y son atribuidos a influencias planetarias. Ahí está la clave. Que en el asunto de los ciclos cósmicos siempre hay algo que ocurre que tiene que ver con la influencia planetaria. Eso es lo que es el arquetipo en sí del ciclo cósmico. Cuando nosotros estamos hablando de ciclos cósmicos, no nos estamos refiriendo a ciclos cortos, nos estamos refiriendo a lapsos de tiempo bien grandes, ¿no? No tienen que ver necesariamente con días y con años como tales, sino más bien ciclos más grandes. Y ahora vamos a ver. Esa teoría del gran tiempo la maneja bastante bien en este libro, El mito del eterno retorno de Mircea Eliade. El que quiera más información puede buscar ese libro. Básicamente la teoría del gran tiempo, cuando ellos hablan de gran tiempo se refieren a esos grandes lapsos de tiempo de la humanidad, de la evolución de la conciencia de la humanidad. Hay dos teorías, una tradicional y una moderna. La tradicional obviamente es la del tiempo cíclico,
que se regenera periódicamente ad infinitum. Ahí no hay principio ni fin, todo el tiempo se sigue repitiendo. Y la otra, que es el concepto moderno de la gran teoría del tiempo, es que es un tiempo finito, fragmentado, pero existe entre dos infinitos atemporales, que es el principio de los tiempos. Esto es lo que tiene que ver con los judeocristianos. El principio de los tiempos es como algo como que no tiene, es infinito, ¿no? Y el fin de los tiempos también eso no tiene como, o sea, pero lo que es el lapso ese de tiempo en el medio es finito. O sea, comienza la historia de la humanidad y termina con un fin. En nosotros, en la tradicional, no termina, simplemente comienza otro ciclo. La teoría del gran tiempo, casi siempre, por eso se encasilla también dentro de lo que es la tradición primordial, casi siempre van acompañadas por el mito de las edades sucesivas, y siempre en la edad de oro se encuentra el principio del ciclo. Siempre, en todas las tradiciones, sean tradicionales o sean modernas, siempre comienza con una época de oro, que es el principio del ciclo, que ese Mircea Eliade le llama el Illud Tempus, que es ese tiempo del paraíso, ¿no? Paradisíaco, esa edad de oro. Entonces esa edad de oro, en los dos conceptos es recuperable, en el de los tradicionales y en el de los modernos. Esa edad de oro va a volver. El asunto es que en el concepto tradicional, esa edad de oro vuelve y se repite infinitamente, pero en el concepto moderno solamente se va a repetir una vez más, que es al final de los tiempos. Se acaban los tiempos, volvemos a unirnos con Dios, lo que tienen la suerte, y los otros se fastidiaron. Esa edad de oro, como le he dicho, es recuperable. A nivel porque la parte tradicional tiene que ver con los planetas y toda esa cosa cósmica, y obviamente todos esos movimientos planetarios son cíclicos, son repetitivos. Pero los otros, que es el concepto moderno, tiene que ver con el asunto del mesianismo y el profeticismo. Por eso es que comienza con la edad de oro, va por la de plata, bronce y hierro, y vuelve y terminamos con la edad de oro. Aparece el profeta, el día que aparece el Mesías, aparece el profeta, esa es la concepción judeocristiana. Viene al final de los tiempos, va a aparecer el Mesías, va a resolver, a decir esto se va, esto se queda, y ahí se terminó la historia. Ahí termina prácticamente la historia. En el concepto tradicional, son la influencia planetaria la que ocasiona las grandes conflagraciones, los grandes diluvios, ese tipo de cosas. En el concepto moderno judeocristiano, es el dedo de Dios que dice, cuando se portan mal, ya se han portado muy mal, no están mirando a Dios, viene un desastre natural grande, pero no tiene nada que ver con los planetas, tiene que ver con que Él pone el dedo, ¿ok? Esa es la diferencia. Aunque yuga es el concepto que dicen manejan los hinduistas como decir ciclos, ¿no? Edades. Aunque los ciclos y los yugas se mencionan en los relatos míticos de más o menos 30 culturas, más o menos, ¿no? Eso lo pueden ver en el libro de El Molino de Hamlet. Lo que no hay información, o sea, hay información de que todos mencionan ese arquetipo de la repetición del ciclo, pero donde no hay un consenso general es qué duración tiene cada ciclo. Y esa es la parte que se presta más a malas interpretaciones, a que Discovery Channel haga un documental que se está acabando el mundo y que los mayas porque como no hay un tiempo específico de esos ciclos, de esos grandes ciclos, entonces entra la parte de la ciencia de la especulación. Lo que sí coinciden todos esos relatos míticos es que la virtud y la rectitud disminuyen. Desde la época de oro va disminuyendo. La rectitud del ser humano, los valores morales y su acercamiento a la divinidad van bajando a medida que nos alejamos de esa época de oro. Por eso los tiempos cambian y el hombre se deteriora. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Dentro de lo que es las enseñanzas de Rosacruces y de la Orden Martinista, estoy mencionando Martinista porque originalmente esto lo preparé para la Orden Martinista.
Nosotros no le decimos a nadie, estamos en la época tal y vamos a pasar a la época tal, se está terminando tal ciclo, va a venir tal diluvio, eso nosotros no se lo decimos a nadie, porque es parte de cómo nosotros entregamos las enseñanzas Rosacruces. Nosotros le damos la información a las personas y el que quiera ahondar más, profundizar más y sacar sus propias conclusiones. Pero la orden en sí no tiene nada específico con relación a que si vamos a pasar a la época de Acuario, que si se termina Piscis, nada de eso. Sabemos que viene otra próxima era, no sabemos específicamente ni cuándo, y no sabemos ahora si es la de Acuario o si es la de los mayas, quién sabe, ¿no? Cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bueno, yo me imagino que todo el mundo tiene claro lo que es el concepto de un ciclo, que estamos hablando de ciclos y ciclos, pero por si acaso lo puse ahí. Un ciclo representa el proceso de desarrollo de un estado cualquiera de manifestación. O sea que todo tiene que cumplir el proceso completo para que sea un ciclo, no se puede quedar por mitad. Cuando yo comienzo a investigar esto de los ciclos cósmicos, me doy cuenta que hay unos cuantos temas de eso que son bien complicados, especialmente la parte esa de ver cuánto duran los grandes ciclos. Y dice René Guénon, que es uno de los que ha escrito más sobre el tema, que la doctrina hindú de los ciclos cósmicos, y que cuando uno quiere hablar de eso y de sus equivalentes que se encuentran en otras tradiciones, es casi una tarea imposible. No solamente por la cuestión de que es muy compleja en sí mismo, y yo soy testigo de eso, que manejar todos sus números son bien complejos, sino porque hay una dificultad de nosotros entender eso en el lenguaje. Él le dice la lengua europea, pero es el lenguaje que conocemos nosotros de comunicación ahora mismo. Nuestro frater Diógenes Maradei, que vino aquí en el 2009, dice que nosotros al vivir en la tercera, en el plano de 3 dimensiones, nos es muy difícil entender ciertos conceptos, y ese es uno de los conceptos que va más allá de la tercera dimensión, por eso es difícil de entenderlo. Naturalmente, yo estoy tratando de que sea entendible hoy. Eso es lo que... Y otros autores que han tratado el tema, dicen que esa dificultad se trata específicamente porque eso es un tema que está vedado, es un tema que está velado, es un tema que a los que lo escribieron, que los que hablaron de eso, no les interesa que la gente entienda específicamente cuándo comienza un ciclo y cuándo termina ese ciclo y qué va a pasar algo, porque entonces el desarrollo de la conciencia del ser humano ya entonces pierde como la emoción, ¿no? Si ya sabemos cuándo comienza y cuándo termina, ¿dónde está eso? Por eso es un conocimiento que está velado. Para que ustedes vean lo complicado de todo esto. Esto rapidito para que vean. Esto es billones de años, en español es miles de millones, ¿no? Esto es el tiempo que de la Tierra, ¿no? De la formación de la Tierra, 4.5 billones de años. En este pedacito de aquí es que estamos nosotros. Ese concepto de esos billones de años, para nosotros es un concepto que no es fácil de entender, de asimilar, de comparar, de nada. Y le voy a explicar por qué ahora mismo. Estamos hablando... Aquí a lo mejor se nota más temprano. Si Dios un día se levantó y dijo, ¿tú sabes qué? Yo me voy a dar 24 horas para crear la Tierra. Vamos a suponer que él dijo eso. Se pasó todo el tiempo trabajando en otras cosas de la Tierra y al final, faltando 1 minuto y 17 segundos, dijo, ¡boom! Voy a crear al hombre. Quiere decir que nosotros somos, en lo que es el tiempo de la existencia de la Tierra, una cosa tan minúscula que por eso es que a nosotros nos da trabajo. Por lo menos a mí me da trabajo, a mí personalmente, entender esos conceptos de los lapsos de tiempo tan grandes. Nosotros hablamos de las pirámides de Egipto, hablamos de los sumerios, hablamos de esto, de lo otro, y esos son escasos miles de años, 5.000, 6.000, 8.000 años. Y esto estamos hablando de miles de millones de años. Esos son conceptos que la mente de nosotros, por eso es que Maradei dice, nos da trabajo conceptualizarlo. Bueno. Vamos a seguir con el arquetipo de las edades. Al principio le dije que el arquetipo mencionaba 4 o 7 edades. En los Vedas mencionan, en los Vedas de los hindúes mencionan 4, que ellos le llaman los yugas. Satya Yuga, Satya o Krita Yuga, que es lo que es el concepto de la edad de oro, del comienzo. Tedra Yuga, Dwapara Yuga y el Kali Yuga. Eso tiene una correspondencia con la parte ya de los griegos, de la edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro. Y
Igualmente, la edad de oro de los yuga, en el Satya Yuga, y la edad de oro de los griegos, es lo mismo. El ser humano es un ser espectacular, vamos a decirlo así. Pero a medida que llega al Kali Yuga, o a la edad de hierro, ya lo que hay es un desastre. Y yo creo que estamos viviendo en esa misma edad, en esa época. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que es el concepto del hinduismo. La unidad de medida de ellos, del ciclo más pequeño, es el yuga, como se lo estaba hablando, que es una edad. Es como decir la edad de Piscis o de Acuario, ellos le llaman yuga. Un yuga va precedido y seguido por una aurora y un crepúsculo. Quiere decir, y eso no es un concepto que es ajeno para nosotros, porque nosotros, en la mente occidental de nosotros, sabemos que si estamos pasando de Piscis a Acuario, no es de un día para otro, que aquí termina Piscis y aquí comienza Acuario. Siempre hay un overlapping, una época de transición. Entonces, un ciclo completo de evolución de la conciencia. Y quiero que miren eso, evolución de la conciencia. No estamos hablando de evolución de cuántos cohetes tiramos a la luna, ni nada de eso, sino de la conciencia del ser. Un ciclo completo es conocido en el hinduismo como un Mahayuga. Y se compone de 4 edades, que es la que hemos mencionado. O sea, estas 4 edades componen un Mahayuga. Son de duración desigual, y de las cuales la más larga aparece al principio, o sea, la edad de oro, gracias a Dios, es la más larga, y la peor edad, que es el Kali Yuga, es la que menos dura, gracias a Dios, porque si no estuviéramos fastidiados. ¿Okay? Ese concepto de que son de duración desigual, bueno, eso lo vamos a ver más adelante con la precesión de los equinoccios, no quiero complicarlos ahora. Cada Satya Yuga, que es la época dorada, se va degradando hasta convertirse en Kali Yuga. Y cuando llega al Kali Yuga, viene una etapa de renacimiento, que en la escritura no describen cómo es esa etapa, y entonces comienza otra época de oro. Esto es según las escrituras de los hindúes, ¿okay? Esto está en los Vedas. El descenso del Satya Yuga al Kali Yuga está asociado al progresivo deterioro del Dharma, que es el deber religioso. Quiere decir que mientras va pasando el tiempo, el ser humano se va alejando más de ese deber con la divinidad, hasta llegar a estar completamente desconectado de la divinidad y concentrado en la materia burda como tal. Entonces todo se deteriora, no solamente la parte, cuando el hombre vive en esa época de oro, incluso se ve en el paraíso del judeo-cristiano, viven una cantidad de años grande. A medida que va pasando el tiempo, el hombre vive menos tiempo. Nosotros vivimos menos tiempo. Todos los estándares de calidad morales y de vida se van deteriorando. Hay otro libro que al que le interese también el tema, pueden averiguar la ciencia sagrada de Sri Yukteswar. Sri Yukteswar fue el gurú de Paramahansa Yogananda. En ese libro él explica que la astronomía oriental, y esto lo vamos a ver después en una parte gráfica, enseña que las lunas giran alrededor de su planeta, que los planetas giran alrededor de sus ejes y que alrededor las lunas, ese concepto al principio lo manejamos nosotros normalmente, ¿no? De que la luna alrededor del planeta, el planeta alrededor del sol y todo ese tipo de cosas. Pero las lunas van girando a su vez en torno a alguna estrella que constituye su contraparte. Esa es una parte que nosotros no la manejamos en los conceptos de este lado. Y que tarda en cada revolución aproximadamente, él dice que son 24.000 años, y obviamente el gran año, que lo vamos a ver más adelante, son 25.920 años. Años terrenales. Eso bien que lo entiendan, porque ese asunto de años terrenales es lo que confunde mucho a las personas cuando están investigando. Que si son años terrenales o si son años cósmicos, que si es un día de Brahma, que es lo que es, entonces ahí es que viene la complicación. Él dice también que el Sol, eso es en el libro explicando lo que es el concepto de la astronomía oriental, que el Sol tiene también otro movimiento que va girando en torno a un magno centro llamado Vishnu Navi, el cual es la sede del poder creativo de Brahma. Y ese es el que es el magnetismo universal. Eso nosotros lo vamos a ver repetido también en los mayas. Y que Brahma regula el Dharma o la virtud mental del mundo interno. Quiere decir que si ese poder magnético es el que regula el qué tan cerca nosotros estemos de la divinidad, por eso cuando nosotros nos alejamos o nos acercamos de ese magnetismo, entonces nos alejamos o nos acercamos
de la divinidad. Vamos a ver esto un poquito así como más gráfico para ver si entendimos, ¿no? Estos somos nosotros aquí. Cuando el Sol, este es el Sol, cuando el Sol está más cerca de este centro, aquí, la comprensión es más alta. Aquí estamos en la época dorada, en el Satya Yuga. Cuando estamos lo más alejados, que está aquí, cuando el Sol viene aquí, estamos más alejados de ese Vishnu y la comprensión es más baja. Cuando hablan de comprensión, no es que somos necesariamente brutos, en una palabra cruel de utilizar, sino simplemente que hay cosas de la divinidad y de la espiritualidad y del magnetismo y de las vibraciones que no nos es fácil comprender. Y esa es la época que estamos viviendo ahora. Quiere decir que Maradei en el 2009 nos estuvo hablando de eso y muchos de nosotros estamos, ¿de qué está hablando Maradei? De un sol central, no sé, nos confundió completamente, pero era de ese tema que él estaba hablando. El Kali Yuga, que es la cuarta, el Dharma, la virtud mental, se encuentra en su primera etapa. El intelecto humano no puede comprender cosa alguna que no sea la burda materia de esta creación, siempre cambiante en el mundo externo. Vamos a hablar rápidamente de estos números para no complicarnos mucho. Acuérdense que el ciclo de 4 eras de evolución de la conciencia son parte de ese gran ciclo que es el Mahayuga, ¿no? Que hablamos ahorita. Un Mahayuga, para que ustedes... Y estos números son los números que, dependiendo de qué autor ustedes están leyendo, están investigando, estos números cambian completamente. Por ejemplo, Shri Yukteswar maneja otro tipo de números, pero estos son los números que nos dan a nosotros en las enseñanzas martinistas, así que esos son los que estoy utilizando ahora. Un Mahayuga son 64.800 años. Quiere decir que 4 edades pasan en 64.800 años. Entonces yo quiero que ustedes traten de entender en su mente. Si nosotros no podemos ni siquiera comprender que si las pirámides, que si la esfinge, que si los sumerios, que pasaron hace 2 días atrás, 6.000, 8.000, 13.000 años atrás, esto estamos hablando de 64.800 años. Por eso es que es un poquito complicado para la mente de nosotros entenderlo, asimilarlo. Y según esto, el Satya Yuga son 25.900 años, que coincide con la precesión de los equinoccios y después toda la cosa. Se supone que estamos en el Kali Yuga y que el Kali Yuga, según este conteo, dura 6.480 años. Ahora, esto se pone peor, esto se complica más. Un Mahayuga, que son los 4 yugas, 1000 veces un Mahayuga son un kalpa. Y 14 kalpas es un Manvantara. Todo esto que está aquí, está contenido aquí. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Imagínense que nosotros estamos aquí en el Kali Yuga, ¿verdad? Y aquí están las 4 etapas. Eso se multiplica. Eso se convierte en este pedacito de aquí. Y ese pedacito de aquí, este pedazo completo, entra nada más aquí. O sea que esto nada más se lo estoy poniendo para que ustedes vean la complejidad de los números que manejan el hinduismo. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo esa gente, hace 3.000 y pico de años atrás, tuvieron la mente de hacer eso? La explicación que ellos dan es que eso le llegó a ellos en una época de Satya, en un Satya Yuga, en una época dorada donde ellos podían tener esa comprensión. Y entonces después le llegó primero y después pasó a la parte de la escritura, pero ellos manejaban esa información desde antes, en la época dorada. Así que no lo voy a decir, como eso está complicado, vamos mejor a pasar a la precesión de los equinoccios, que es menos complicado. ¿Qué es lo que es la precesión de los equinoccios? Ese se basa en que hay un ciclo, una especie de punto de partida astrológico, que pasado un tiempo los planetas regresan a ese mismo punto de origen en su posición astrológica. Eso lo vamos a ver un poquito más. Imagínense que la Tierra, y esto lo explican siempre como si la Tierra fuera un trompo. Todo el mundo sabe lo que es un trompito, que eso que uno tira ahí y dan vuelta y se ponen así. La Tierra tiene ese mismo movimiento. Entonces, ese mismo movimiento arriba va haciendo una especie de círculo imaginario en el cósmico. Arriba sale como un círculo. Entonces, a medida que, dependiendo de donde se esté mirando, y hay una especie de fotografía en ese momento, eso nos dice en qué era del zodíaco estamos. Todos los años, el equinoccio de primavera, hacia el 21 de marzo, que dicho sea de paso, es cuando comienza el año Rosacruz, para todos los que no son Rosacruces. El sol corta el ecuador en un punto llamado punto vernal, ¿verdad?
Entonces, y aparece frente a un grupo de estrellas particular, específicamente frente a una constelación del zodíaco. Entonces, si todos los años, en ese punto, hacemos así, ¡pa!, y tiramos una foto, esto nos da un mapa de la constelación del zodíaco en ese momento. Entonces, el mono se está complicando. Cada equinoccio de primavera, como dijimos, el sol apunta hacia la constelación. Pero ¿qué pasa? Que cada año apunta un poquito más hacia atrás, un poquito más hacia atrás y un poquito más hacia atrás. Por eso es un movimiento retrógrado que le dicen. Después de un par, de casi nada, de miles de años, ¿no?, la constelación ha retrocedido en apariencia hasta entrar en otra constelación. Este punto aquí también, yo sé que el número que se maneja normalmente son cada 2160 años, por la matemática exacta. Pasamos de una época a la otra, pasamos de Piscis a Acuario. Pero eso también, esa duración también es cuestionable, porque no todas las constelaciones son del mismo tamaño. Y si vamos a tirar una fotografía y esta constelación es más grande, pues en teoría debería de durar más tiempo. Pero bueno, a nivel generalizado utilizan que son de la misma duración. Entonces ese es el movimiento, eso es lo que constituye la precesión de los equinoccios. Yo espero que me haya quedado un poquito clara la explicación, porque son temas que uno no... Esto es la Tierra, este es el punto como que la Tierra va haciendo ese círculo arriba, y entonces imagínense que esto aquí arriba lo dividen en 12, y cada uno de esos es un signo del zodíaco, una constelación del zodíaco. Esta matemática no se la voy a explicar para no complicarle, pero bueno, imagínense otra cosa imposible para nosotros de captar. Si la precesión de los equinoccios se mueve el Sol 1 grado cada 72 años, o sea que cada 72 años, quiere decir que cada uno de nosotros, en la vida de nosotros, va a haber un movimiento de un solo grado. Aquellos dichosos que puedan vivir 144 años, que es lo que dice la orden que uno vive, va a haber 2 grados. O sea que para uno ese concepto es un poquito también difícil de imaginarlo. Entonces, cada 72 años se mueve 1 grado. Por eso tienen que durar 72 por 360 comprende las 12 eras. Y eso es lo que constituye los famosos 25.920 años, y algunos los redondean a 26.000. Vamos a entrar ahora, ya que conocemos el concepto de la precesión de los equinoccios, vamos a entrar ahora a lo que es el calendario maya. Este es el tema del calendario maya que ha causado hiperventilación en los últimos años. Todo salió porque alguien escribió un libro y Discovery Channel hizo un documental y que se iba a acabar el mundo y que viene un shift y que todo va a cambiar y que todo. Entonces, los mayas tenían 3 calendarios. El de cuenta larga, que es el que ha causado la hiperventilación. Tenían el otro que es el HAP y el calendario del Solkin. El de cuenta larga fue utilizado principalmente con fines históricos, porque es el que dura más tiempo. Y para ellos podía definir cualquier fecha durante miles de años del pasado y del futuro. El otro es un calendario civil basado en un año de 360 días integrado por 18 periodos o meses de 20 días. Y el otro, el Solkin, se utilizaba con fines ceremoniales y tenían 20 periodos de 13 días. Esos 20 periodos de 13 días o 18 periodos de 20 días, lo que significa es, así como nosotros tenemos el año solar de nosotros, 12 meses con 30, 31 días, bueno, ellos tenían 20 periodos, cada uno de 13 días. Es decir, que cada 13 días cambiaban a otro mes, como quien dice, ¿no? Esos dos calendarios en conjunto, si se combinan esos dos calendarios, hacen un ciclo de 52 años, aunque esos dos calendarios por sí, cada uno de ellos no especifica un año, no tiene como un año específico, sino el ciclo completo de esos dos calendarios llega a 52 años. Y eso es un número que nosotros utilizamos también aquí en los ciclos. Vamos a hablar, ya que entendemos el asunto del gran ciclo cósmico, de la precesión de los equinoccios, que los mayas lo utilizaron también. Fíjense aquí se maneja el número diferente, por eso es que yo le digo que estos números uno a veces no puede complicarse mucho, sino esto es nada más para entender el concepto, ¿ok? Imagínense que esto es la misma precesión del equinoccio, ¿no?, que acabamos de explicar. Los mayas lo dividen en 5 grandes ciclos. Esto es el calendario de la cuenta larga, que es el que ha causado todo el furor últimamente.
Entonces, ese gran ciclo cósmico de 25.625 años, los mayas lo dividieron en 5 ciclos y cada ciclo de 5.125 años. Cuando ustedes hablan, se ponen a ver los documentales y eso, hablan de millones, miles de años, de millones de años, como que si no hay nada, ¿no? Bueno, yo diría, bueno, entonces de 2.625, de 25.625 a 25.920, no hay nada, 300 años de diferencia, no es nada, podemos decir que es lo mismo. Aunque cada uno de nosotros viviría 3 o 4 veces dentro de esos 300 años. Pero para fines de explicación es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Según las creencias mayas, este es acuérdense lo que yo le dije del magnetismo de Brahma de los hindúes, este es el de ellos, el Hunabku. Entonces, cada final y principio de ciclo, emana como una especie de un latido de corazón, manda así como un de energía. Y es lo que marca el principio y el fin, o sea, el fin de un ciclo y el comienzo del otro. Y eso es lo que se supone que va a pasar ahora. Ahora, vamos a sacar este pedacito del pie ahora y lo vamos a ver un poquito más al detalle, ¿verdad? Que es el ciclo que se supone que estamos viviendo ahora. Dentro de ese ciclo de que comenzó para ellos en el 3113 a.C. y termina en el 2012, este pedacito que está aquí le llaman el tiempo del no tiempo. Ahora ese mismo pedacito de aquí vamos a sacarlo y separarlo. Ese periodo va desde el 1992 hasta el 2012. Ellos usan esos periodos muchos de 20 años, ¿no? El Catum. Ahora, dentro de ese Catum hay este periodo que son de 13 años, que ellos le llaman el Gran Salón de los Espejos. ¿Por qué es el Gran Salón de los Espejos? Porque es el momento donde el ser humano, antes de que finalice esa era, ese ciclo, se tiene que mirar al espejo, se tiene que ver a sí mismo, se tiene que autoevaluar y ver hasta dónde está. Y tiene que comenzar a vibrar como tiene que vibrar. ¿Por qué tiene que comenzar a vibrar para vibrar? Para cuando ese magnetismo mande ese magnético, tú estés en sintonía con esa vibración. Eso es lo que dicen, lo que va a pasar al final del 2012. Ellos dicen que comiencen a vibrar y que comiencen a vibrar en amor. ¿Por qué en amor? Porque la frecuencia del amor es una frecuencia que es muy parecida a la frecuencia que que emite ese campo magnético. Entonces yo le digo, eso no es nada nuevo, porque el mensaje de Jesucristo es vibren en amor. Todo lo que todo el mundo quiere es vibrar en amor, en armonía, en paz. O sea que lo que están diciendo no es nada extraño para nosotros. Así que los que no están vibrando en eso, que están vibrando más por debajo, van a estar vibrando en miedo, van a estar vibrando en odio, en rencor, en miedo. O sea que la elección es de ustedes, o vibran en amor o van a vibrar en miedo. Necesariamente cada vez que se habla de grandes ciclos y de grandes cambios y todo eso, uno llega al tema de los mitos de los diluvios, que son los más antiguos de la historia y datan desde los sumerios, 1700 años antes de la era actual. Eso se ve también en el poema épico de Gilgamesh, 700 años antes de Cristo, se ve en el Génesis, en el Arca de Noé, con un diluvio grande. Incluso se ven inundaciones donde ni siquiera hay agua, como en el caso de Grecia. También se ve en la historia de los Vedas, hay una historia muy famosa de Manu con Vishnu, que también se ve que hay un diluvio y al final pasa a otra era. O sea que ese asunto de que pasa algo grande, un diluvio y acaba y es el final de algo para que comience algo, es un mito que es muy repetitivo en todas las creencias antiguas. Pero el diluvio lo que representa es como volver a ese caos primordial. Pero entiendan que el caos primordial no es una cosa donde no se sabe lo que hay, sino la potencialidad primordial, que es lo que se vuelve. Estos acontecimientos de grandes inundaciones son sacrificios productivos que llevan a un renacer de toda la vida y tienen implicaciones personales y cósmicas. O sea que cada uno de nosotros tiene que analizar cuál es el diluvio de cada uno de ustedes, ¿no?
y ver cuál es la renovación que nos están empujando a que tengamos. Las ceremonias, por ejemplo, que envuelven agua son representaciones microcósmicas de ese gran diluvio. Eso lo usa el bautizo cristiano, donde el pecador lo sumerge en el agua y emerge a una nueva vida. Eso es simbólico de ese mismo gran diluvio, donde termina con algo y resurge algo nuevo. O sea que nosotros podemos ver ese asunto del diluvio como algo muy catastrófico, el fin de algo. Y yo me imagino que las personas que pasaron el tsunami en Indonesia o que pasaron a las inundaciones grandes que hubieron ahora con Sandy, en el momento que estaban pasando eso, para ellos era el final del diluvio universal que estaba arriba de ellos. Pero a nivel microcósmico de nosotros tenemos que evaluar cuáles son los diluvios que nos están pasando a nosotros en la vida de nosotros. En otros mitos también se repite lo mismo, que el héroe se sumerge al agua, al bajo mundo, y resurge luego de sobrepasar los poderes destructivos del caos. O sea que eso es lo mismo, es la parte de las implicaciones personales y cósmicas que tiene el mito del caos primordial. Bueno, según todos los entendidos del tema, nosotros estamos ahora mismo en el Kali Yuga del Kali Yuga. Entonces, si estamos en el Kali Yuga del Kali Yuga, estamos en lo peor de lo peor, ¿ok? En el sótano. Entonces, ¿qué va a pasar en el hinduismo? La historia es que va a venir Kalki, que es el 10º y último, el Mahavatar, es la gran encarnación de Vishnu, que pone fin a la era actual de la oscuridad y de la destrucción, conocida como el Kali Yuga. A Kali lo representan también como el tiempo, quiere decir que esa misma destrucción y deterioro que representa Kali es lo que hemos estado mirando. Entonces tiene que venir algo, tiene que venir Kalki a resolver el problema. Entonces él viene y resuelve lo que tiene que resolver y restablece el orden y comienza una nueva era dorada, el Satya Yuga. A ver. Para que ustedes entiendan, no sé si algunos de los conceptos aquí le van a sonar familiares, pero estos son en los Puranas, en el Bhagavata Purana de los hindúes. En el Kali Yuga, la riqueza por sí sola será el factor decisivo de la nobleza de nacimiento. O sea, que no importa que tú seas noble de nacimiento, lo que importa es el dinero que tengas. La fuerza bruta será la única norma en el acuerdo o decisión de lo que es correcto o justo. Los reyes serán tan buenos como los ladrones y los hombres se ganarán la vida mediante el robo. No sé si eso le suena familiar también. Los ladrones funcionan como reyes y los reyes funcionan como ladrones. Las damas castas, eso me da risa a mí, las damas castas cesarán de existir y zorras lascivas aumentan en número. Mujeres, contrólense. Estamos en el Kali Yuga del Kali Yuga. En la era del Kali Yuga, los hombres abandonan a sus padres, a sus amigos de todo el mundo y establecen amistad en base al sexo. La matanza de fetos y el asesinato de los héroes prevalece. En el Kali Yuga, los hombres de edad, excitados por Tamu, que es una de las energías de eso, adoptan a Maya, el engaño y los celos. En el Kali, alimentos cocinados se mantendrán a la venta en los lugares donde se vive. En todas las esquinas hay un McDonald's. La venta de los Vedas y la literatura sagrada se producirá en los cruces de las calles. Acuérdense que toda esa escritura sagrada en la antigüedad era solamente para un grupo de personas específicas, ¿no? Incluso las mujeres jóvenes venderán su honor en esas mismas esquinas. Así que yo no sé si eso le suena familiar. Estamos en eso. Entonces, como los americanos todos le sacan dinero, aunque ustedes no lo crean, 20% de la población americana, aquí en Estados Unidos, piensa que el mundo se va a acabar en algún momento de su existencia. El 20%, eso es un número alto. Y eso de acuerdo al National Geographic, que hizo una investigación. Y como estamos en el Kali Yuga del Kali Yuga, que lo que vale es el cash, el billete, ellos inventaron un show, no sé si ustedes lo han visto, Doomsday Preppers. ¿Alguien ha visto ese show? Bueno, ese show, la premisa es que estas personas que creen que el mundo se va a acabar, tal como lo conocemos nosotros ahora mismo, entonces tienen, mira, este programa, yo lo vi, este señor tiene como una cantidad inmensa de semillas guardadas. Hay en bunkers, estos son bunkers que lo hacen y lo meten abajo de la tierra para cuando venga el diluvio, cuando venga el fin del mundo y todo eso. Hay otros que tienen comida suficiente para 25 familias para un año completo.
Eso es en Texas. Estas cosas se ven mucho en Texas, gente rara por allá arriba. Pero en conclusión, 20% de la población americana piensa que el mundo se va a acabar. Pero nosotros no pensamos eso. ¿Cuáles son las profecías Rosacrucis? Según Diógenes Maradei, allá en el 2009 cuando vino, dijo, en los últimos años se verán cambios, no como se están diciendo, no van a haber cataclismos, no va a haber inundaciones, no van a haber destrucciones. Va a haber un cambio totalmente distinto. Es un cambio evidentemente social y cultural que va a beneficiar a la humanidad. Eso lo dijo Diógenes Maradei cuando habló aquí al grupo de que si el Sol central y que si los planos cósmicos, todo eso. Todo el mundo vuelve que se va a acabar el mundo. ¿Y cómo es esto? Serge Toussaint, que es el gran maestro de la jurisdicción francesa, francófona, y eso le llegó a todos los miembros Rosacruces. En el Rosacruz de este último llegaron las profecías Rosacruces. Él dice que el día vendrá donde habrá sobre la tierra un gobierno mundial, una moneda única, una ética universal, un ciudadano mundial, una misma lengua, un género andrógeno, una ecología global, una religión universal. Y él lo que recomienda es visualizar regularmente que se realicen, que seamos humanistas, ser espiritual, no en el sentido religioso del término, sino como místico, como lo manejamos nosotros aquí. Esas son lo que son las profecías Rosacruces. Ahí en ningún momento mencionan que si se va a acabar el mundo, que se va a venir un gran diluvio, que se va a venir una gran conflagración. Bueno, ahora ¿para qué nosotros queremos saber todo esto? Si todo es un ciclo, porque hemos visto que ahora todo es un ciclo, los días son un ciclo, los meses son un ciclo, las estaciones son un ciclo, todo es un ciclo. Entonces, si todo es un ciclo, todo va y viene, ¿dónde está ¿existe el libre albedrío? Esa es la pregunta del millón. Bueno, la respuesta es muy sencilla, sí existe. Nosotros en la orden se nos enseña que nosotros somos responsables y hasta cierto modo dueños de la vida de nosotros, en el sentido de que bajo nosotros descansa la responsabilidad de qué nosotros hacemos con lo que tenemos frente a nosotros. Y ahí es donde está el libre albedrío. La recomendación final mía es: disfruten los dos tiempos. Obviamente no podemos decir ahora vamos a olvidarnos del tic-tic-tac porque vamos a llegar tarde a todos los sitios, nos van a gustar el trabajo y todo eso. Tenemos que disfrutarlo y experimentarlo. Tenemos que disfrutar los ciclos repetitivos y eternos. Mediten mucho y experimenten ese tiempo de no tiempo, donde en las meditaciones, en las visualizaciones y en las oraciones, a nosotros cuando estamos sumergidos ahí, ese tiempo lineal se borra, no existe. Entonces experimentenlo. Hay un dicho popular tántrico que dice, refiriéndose a ese control de esas fuerzas oscuras que hay en el Kali Yuga, donde estamos viviendo ahora mismo, que dice, cabalga el tigre. ¿Qué significa eso? Que en las épocas malas, móntatele arriba al tigre y dale para adelante. En lo que está, toda esta crisis que estamos pasando ahora mismo, súbansele al tigre y para adelante. En el mito del diluvio de Vishnu y Manu, yo no se lo hice completo, pero la historia es que Manu es uno de los sabios Rishi, uno de los que supuestamente escribió una parte de los Vedas. Él está un día y un pececito le dice, ayúdame, sálvame. Y entonces él coge el pececito y lo mete en una fuentecita de agua y lo salva, pero el pececito crece y tiene que cambiarlo de ahí a ponerlo uno más grande, el pececito vuelve y crece más. Y así llega un momento que el pez ya está tan grande que Manu tiene que coger el pez y tirarlo al mar. Cuando lo tira al mar, le sale Vishnu, que era el pez, y le dice, yo soy Vishnu y te voy a salvar del próximo diluvio. Búscate un arca y tú sabes para qué te salve. Entonces Manu se le ingenia y busca un arca. El tema del arca es común en varios sitios, no solamente en el arca de Noé. O sea, ya los planos de cómo hacer el arca, cuando llegó Noé ya estaban hechos. Manu hace su arca y se mete en su arca y llega el diluvio, entonces las aguas lo están llevando para un lado y para otro, para un lado y para otro. Manu se le ingenia y tira una cuerda y se agarra el barco de él, lo agarra de un árbol arriba, y ya las aguas del diluvio está por ahí y ya él se siente a salvo porque no le va a pasar más nada. Pero en ese momento Vishnu vuelve y le sale y le dice,
¿No te das cuenta de que cuando las aguas recesen, te quedarás colgado? Suelta el bote y continúa en él hasta que las aguas recesen y una nueva creación surgirá. Y eso es un mensaje muy bonito. No podemos ni ir en contra del diluvio, no podemos parar el diluvio y no podemos borrar lo que el diluvio haga. Simplemente vamos a montarnos en el bote y vamos a dejar que las aguas nos lleven. Y cuando las aguas recesen, nosotros vamos a estar donde tenemos que estar. Así que ese es el mensaje de los ciclos cósmicos. Habrán altos y bajos, habrán épocas mejores y épocas peores. Lo que tenemos que saber es cabalgar al tigre en ese momento. Tenemos que saber montar en el bote y dejar que las aguas nos lleven. Ahí es que consiste el libre albedrío de uno, cómo uno maneja esa situación. Así que nada, suelten el bote y continúan hasta que las aguas recesen. Que yo sé que ahora mismo estamos pasando unos cuantos diluvios. Así que mantengan la calma y a cabalgar el tigre, no queda de otra. Así que muchas gracias.